Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 58. Al-Mujadala, la que argumenta. Período de Medina. Tras comenzar con una alusión a las injusticias de que era objeto la mujer en tiempos preislámicos, seguida de un reductio ad absurdum divina y por tanto prohibición del método de divorcio pagano conocido como sihar, este sura se adentra en cuestiones de fe y de ausencia de ella, así como de sus repercusiones en la vida social del hombre y en el problema de la hipocresía, para terminar con una discusión de la actitud que los creyentes deberían adoptar hacia los no creyentes. La fecha de revelación puede situarse a comienzos del año quinto de la Égira, o posiblemente a finales del año cuarto de la Égira. El título más común de este sura se basa en la mención de la que argumenta en su primer versículo. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Dios ha oído en verdad las palabras de la que argumenta contigo a propósito de su marido y se queja ante Dios. Nota. Según los comentaristas clásicos, esto se refiere al caso de Yabla o Juwaila bin Talaba, cuyo marido, Aus bin As-Samit, la divorció con la injusta fórmula preislámica conocida como sihar, explicada en la nota a 33.4. Cuando ella expuso ante el profeta la injusticia de su divorcio, que la privaba de todos sus derechos conyugales y al mismo tiempo impedía que pudiera volver a casarse, la perversa costumbre del sihar fue abolida por la revelación de los versículos 2.4 de este sura. Considerando lo que sigue, así como diversas tradiciones a este respecto, no hay duda de que el presente versículo alude, en primera instancia, a la condena divina del sihar. Sin embargo, la referencia deliberadamente vaga a la que argumenta contigo a propósito de su marido parece apuntar a todos aquellos casos en los que una esposa tiene razones de queja contra su marido, o sea, no sólo a una apelación en contra de un divorcio injustificado o cruel, sino también a la demanda de la esposa de ser liberada de un matrimonio insoportable. Tal disolución del vínculo matrimonial a instancias de la esposa, denominada Yul, está plenamente justificada en la Sharia sobre la base de 229 y de varias tradiciones muy bien autentificadas. Corán. Y Dios oye lo que ambos decís. Nota. Literalmente, oye los alegatos de vosotros dos, Tajaburakuma, tanto del marido como de la esposa, abarcando con su infinita sabiduría y justicia las motivaciones más íntimas de cada uno de ellos. Alternativamente, si se entiende el pasaje como referido específicamente al caso de Yaulá, la segunda persona indicada por el sufijo kuma, vosotros dos, sería el profeta, quien antes de la revelación de este sura pensaba que el divorcio por sihar era válido como tal y en consecuencia dijo varias veces a Yaulá: eres ya en verdad ilícita para él. Tabari. Esta opinión sería luego, casi inmediatamente, revocada por la prohibición divina del sihar expresada en los versículos 2. Corán. Realmente Dios todo lo oye, todo lo ve.
En lo sucesivo, quienes de vosotros repudien a sus esposas diciendo, eres para mí tan ilícita como mi madre. Nota. Mi interpolación de la expresión en lo sucesivo se hace necesaria por el hecho de que la costumbre del sijar, como declaración irrevocable de divorcio, había sido abolida por los versículos 2.4 del presente sura. Corán. Que tengan presente que ellas no pueden ser jamás como sus madres. Sus madres son sólo aquellas que les han dado a luz. Dicen pues, ciertamente, algo contrario a la razón, y por tanto falso. Pero ciertamente Dios es en verdad perdonador, indulgente. Así para quienes repudien a sus esposas diciendo, eres para mí tan ilícita como mi madre, y luego se retraten de lo dicho, su expiación será liberar a un ser humano de la esclavitud. Nota. Liberar o comprar la libertad de un esclavo cautivo. En nuestros tiempos, en que apenas existe esclavitud, el concepto de tahrir, rakabah, puede ser ampliado, a mi entender, a la liberación de un ser humano de la presión de las deudas o de una pobreza extrema. Corán. Antes de que los cónyuges puedan tocarse uno al otro, a esto se os exhorta aquí, pues Dios es plenamente consciente de todo lo que hacéis. Nota 2.225. Dios no os hará rendir cuentas por juramentos que hayáis pronunciado sin pensar, sino que os hará rendir cuentas solo por lo que vuestros corazones hayan concebido en serio. Corán. Sin embargo, quien no encuentre medio de hacerlo, deberá en su lugar ayunar 2 meses consecutivos. Nota. En la forma prescrita para el ayuno del mes de Ramadán, véase 2.183-187. La frase quien no encuentre lan yajid medio de hacerlo puede indicar la falta de medios económicos o bien la imposibilidad de encontrar a alguien que pueda ser redimido de una esclavitud real o figurada. Según muchos de los comentaristas clásicos de nuestro tiempo, por ejemplo Rashid Rida en su comentario a 492, esto se refiere, en primer lugar, a circunstancias en las cuales la esclavitud ha sido abolida conforme al propósito del Islam. Corán. Antes de que los cónyuges puedan tocarse uno al otro, y quien no sea capaz de hacerlo deberá alimentar a 60 pobres. Nota. O bien, como alternativa, a un pobre durante 60 días. La incapacidad para ayunar 2 meses consecutivos puede ser debida a una mala salud o a circunstancias externas de fuerza mayor, como por ejemplo tener que realizar trabajos que exijan gran esfuerzo físico y o mental y precaución. Corán. Esto para que demostréis vuestra fe en Dios y en su enviado. Nota. Mostrando que habéis renunciado a los usos de la época de la ignorancia. Razi. En otras palabras, la declaración del sijar no puede considerarse divorcio, como ocurría en tiempos preislámicos, sino solo un acto reprobable que debe expiarse con un sacrificio. Corán. Estos son los límites fijados por Dios, y un castigo doloroso aguarda en la otra vida a todos los que niegan la verdad. Ciertamente, quienes se oponen a Dios y a su enviado serán humillados como fueron humillados los malhechores que les precedieron, después de que hiciéramos descender para ellos mensajes claros. Nota. Que ellos prefirieron ignorar. Este pasaje enlaza así, pasando de lo particular a lo general, con la referencia a todos los que niegan la verdad,
de la revelación divina al final del versículo 4. Corán. Y así a los que niegan la verdad les aguarda un castigo humillante el día que Dios resucite a todos y les haga entender realmente todo lo que hicieron en vida. Dios lo habrá tenido todo en cuenta, aunque ellos puede que lo hayan olvidado, pues Dios es testigo de todo. ¿No ves que Dios conoce todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra? No hay conciliábulo entre 3 personas en el que Él no sea el cuarto, ni entre 5 que no sea Él el sexto, y tampoco entre menos o entre más, que Él no esté con ellos donde quiera que se encuentren. Pero al final, el día de la resurrección, Él les hará entender realmente lo que hacían, pues ciertamente Dios tiene pleno conocimiento de todo. ¿No ves a esos a quienes se ha prohibido intrigar en conciliábulos? Nota. La prohibición a la que se alude aquí proviene del aserto coránico. Nada bueno sale por lo general de los conciliábulos, salvo aquellos convocados para promover la caridad, la conducta honorable o la concordia entre la gente. Véase 414. Aunque no hay duda de que los conciliábulos de que trata este pasaje se refieren, como señalan los comentaristas clásicos, a intrigas en contra del profeta y de sus seguidores, protagonizadas por algunos de sus contemporáneos paganos, no existe tampoco duda de que el pasaje tiene un alcance general y es, por lo tanto, válido para todas las épocas. Corán. Y que reinciden una y otra vez en lo que se les prohibió, conspirando juntos con ánimo de pecar y de desafiar y desobedecer al enviado? Nota. En su sentido más amplio de desobediencia a las enseñanzas éticas del enviado. Corán. Y que cuando se acercan a ti, oh Muhammad. Nota. Este acercamiento al profeta tiene aquí un doble significado. En su sentido literal se refiere a sus contemporáneos incrédulos y figuradamente a una aproximación intelectual a su persona y a sus enseñanzas por parte de adversarios suyos de épocas posteriores. La misma observación es válida también para la cláusula siguiente. Corán. Te saludan con un saludo que Dios no aprueba. Nota. Literalmente, con el que Dios nunca te ha saludado. Históricamente, esto es una alusión a la actitud hostil de los judíos de Medina hacia el profeta. Existe constancia de que en lugar de pronunciar el saludo tradicional, la paz sea contigo, al encontrarse con él, algunos de ellos mascullaban entre dientes la palabra salam, paz, hasta hacerla indistinguible de Sam, muerte. Y empleaban también este mismo juego de palabras insultante con los compañeros del profeta. Los hadith pertinentes están citados extensamente, indicando sus fuentes, en los comentarios de Tabari e Inkatir a este versículo. Pero véase también la nota anterior. Corán. Y dicen para sí, ¿por qué no nos castiga Dios por lo que decimos? Nota. Si Muhammad es realmente un profeta. Corán. El infierno será su porción asignada. En verdad entrarán en él. ¡Qué horrible destino! Así pues, oh vosotros que habéis llegado a creer, cuando celebréis conciliábulos, no conspiréis entre vosotros con ánimo de pecar, o de desafiar y desobedecer al enviado, sino reuniros para promover la virtud y la conciencia de Dios, y manteneos siempre conscientes de Dios, hacia quien todos seréis conducidos. Los demás conciliábulos son solo cosa de Satán, para causar aflicción a los que han llegado a creer,
pero él no puede causarles el menor daño, si no es con la venia de Dios. Nota. La fuerza del mal representada por el concepto de Satán no tiene, en y por sí misma, ningún poder. 14:22. Yo no tenía poder alguno sobre vosotros, solo os llamé y vosotros me respondisteis. Así que no me culpéis a mí, sino culpaos a vosotros mismos. Corán. Que los creyentes pongan su confianza en Dios. Oh, vosotros que habéis llegado a creer, cuando se os diga, haceos sitios unos a otros en vuestra vida colectiva. Nota. Literalmente, en las asambleas, al-Mayalis, aunque esto se considere comúnmente como referido a las asambleas convocadas por el profeta, en las que sus seguidores se apiñaban en torno a él para oír mejor lo que tenía que decir, o de forma más general, a las congregaciones en las mezquitas, etc., en épocas posteriores. Soy de la opinión, con Razi, de que el sustantivo plural, mayalis, se emplea aquí en sentido figurado o metafórico para indicar el conjunto de la vida social de los hombres. Tomándolo en este sentido, hacerse sitio unos a otros implica darse mutuamente oportunidades para que todos los miembros de la comunidad, especialmente los necesitados y los minusválidos, lleven una vida decente. Corán. Haceos sitio, y a cambio Dios os hará sitio en su misericordia. Nota. Razi dice, comentando este pasaje, este versículo indica que si uno abre cauce a los medios, awab, de felicidad y bienestar de las criaturas, y bad, de Dios, Dios le abrirá a él un cauce a todo lo que es bueno en esta vida y en el más allá. De ahí que ninguna persona razonable, al-Aqil, pueda restringir el alcance de este versículo al simple hacerse sitio unos a otros en una asamblea. Corán. Y cuando se os diga, levantaos para una buena acción, levantaos. Nota. La interpretación implícita en las palabras para una buena acción, interpoladas por mí en el texto, es análoga a la que ofrecen la mayoría de los comentaristas clásicos y, de forma más explícita, Tabari, en palabras de Qatada. Cuando seáis llamados a hacer una buena acción, responded a la llamada. Corán. Y Dios elevará en muchos grados a quienes de vosotros hayan llegado a creer, y en especial a quienes se haya dado verdadero conocimiento. Nota. El dicho del profeta, la superioridad del hombre erudito, Alin, sobre el simple devoto, Abid, es como la superioridad de la luna llena sobre todas las demás estrellas. Inambal, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Imaya y Darimi. Corán. Pues Dios es plenamente consciente de todo lo que hacéis. Oh, vosotros que habéis llegado a creer, cuando querráis consultar con el enviado, ofreced con ocasión de vuestra consulta alguna limosna. Nota. Esta llamada a ejercer la caridad con ocasión de Baina Yadai, una consulta personal con el enviado de Dios, ha sido comúnmente malentendida en el sentido exclusivo de consultas reales con él durante su vida, supuestamente con el propósito de reducir las demandas sobre su tiempo y persona por parte de algunos seguidores suyos demasiado entusiastas. Este malentendido, junto con la dispensa condicional de la obligación susodicha que expresa en el versículo siguiente, ha llevado a algunos comentaristas a declarar que tal obligación ha sido abrogada.
Pero aparte del hecho de que la teoría de la abrogación es en sí del todo insostenible, el presente versículo revela su significado real tan pronto como vemos en el término el enviado, ar-Rasul, se emplea en el Corán no sólo para designar a la persona del profeta Muhammad, sino también al conjunto de las enseñanzas que él transmitió al mundo. Esto resulta evidente por numerosas llamadas en el Corán, tales como obedeced a Dios y al enviado, y más concretamente en 4:59, si discrepáis en algo, referidlo a Dios, al Corán y al enviado, a la Sunna. Esta última en cuanto que clarificación del primero. Tomada en este sentido, la referencia susodicha a una consulta con el enviado se refiere obviamente no sólo a su persona y a sus contemporáneos, sino a sus enseñanzas en general y a los creyentes de todas las épocas y entornos. En otras palabras, se exhorta al creyente a que ofrezca algo como limosna, ya sea ayuda material a un necesitado, o impartir conocimiento a quien necesite instrucción, o hasta una simple palabra amable a una persona débil. Cuando uno se proponga estudiar las enseñanzas del enviado, o como dice el texto coránico, consultar a aquel que nos transmitió la escritura sagrada. Corán. Esto es por vuestro bien, y más conveniente para vuestra pureza interior. Pero si no podéis... Nota. Literalmente, si no encontráis a quien dar limosna en ese preciso momento. Corán. Sabed que realmente Dios es indulgente, dispensador de gracia. ¿Teméis acaso incurrir en falta por no poder ofrecer algo como limosna con ocasión de vuestra consulta con el enviado? Pero si no lo hacéis por falta de oportunidad, y Dios se vuelve a vosotros en su misericordia, sed constantes en la oración y pagad solo el impuesto de purificación. Nota. El impuesto obligatorio, zaká, cuyo propósito es purificar los bienes y los ingresos del creyente de la lacra del egoísmo. Esto da a entender que la incapacidad de hacer más por medio de la caridad no constituye pecado. Corán. Y obedeced a Dios y a su enviado, pues Dios es plenamente consciente de todo lo que hacéis. ¿No ves a esos que toman por amigos a gentes a las que Dios ha condenado? Nota. En este contexto particular, los que toman por amigos a gentes a las que Dios ha condenado son los tibios que, aunque perciben tenuemente la verdad de la existencia de Dios y de su revelación, no están dispuestos a someterse a dicha verdad por miedo a apartarse de su entorno pagano y perder así lo que consideran las ventajas de una vida no comprometida espiritualmente. Y es a esta falsedad moral a la que alude la última frase de este versículo. Corán. No son de los vuestros, oh creyentes, ni tampoco de esos que rechazan por completo la verdad. Juran así por una falsedad a sabiendas. Dios les ha preparado un severo castigo en la otra vida. Malo en verdad es lo que suelen hacer. Han hecho de sus juramentos una pantalla para su falsedad y apartan así a otros del camino de Dios. Nota. Al sembrar dudas en los corazones de otra gente. Corán. Les espera un castigo humillante. Ni sus bienes ni sus hijos les servirán de nada frente a Dios. Esos son los que están destinados al fuego en el que permanecerán. El día en que Dios les resucite a todos, jurarán delante de Él como juran ahora delante de vosotros, creyendo tener algo sólido en que apoyarse. Nota. A saber, que su preferencia por los bienes terrenales sobre el compromiso espiritual es razonable y está por tanto moralmente justificada.
A este flagrante autoengaño hace alusión el versículo siguiente. Corán. Sí, en verdad, son ellos precisamente los peores mentirosos. Nota. El artículo definido al prefijo al participio sustantivo kadibun indica que los así descritos han alcanzado en sumum del autoengaño. De ahí mi interpolación del adjetivo peores, de acuerdo con la interpretación que Zamakhshari hace a este pasaje. Corán. Satán se ha adueñado de ellos y les ha hecho olvidar el recuerdo de Dios. Esos forman el partido de Satán. Sí, en verdad, son ellos el partido de Satán, quienes realmente serán los perdedores. En verdad, los que se oponen a Dios y a su enviado, esos estarán entre los más abyectos el día del juicio. Pues Dios ha decretado, ciertamente venceré, yo y mis enviados. Realmente Dios es fuerte, todopoderoso. No encontrarás a nadie que crea de verdad en Dios y en el último día, que al mismo tiempo ame a quien se opone a Dios y a su enviado, aunque se trate de sus padres, sus hijos varones, sus hermanos o demás familiares suyos. Nota. La frase clave de este pasaje está formada por las palabras quien se opone a Man Hadda, Dios y a su enviado. Cualquiera que sea activamente hostil al mensaje de Dios, o a la persona o a las enseñanzas de su enviado. En cuanto a las relaciones con no creyentes que no mantengan una hostilidad activa en contra del Islam, el Corán permite explícitamente e implícitamente ordena en muchos lugares, por ejemplo 60:8-9, ser amable y amistoso con ellos. Corán. Son esos en cuyos corazones Él ha inscrito la fe y les ha fortalecido con una inspiración venida de Él. Nota. Como señala Zamakhshari, el sufijo pronominal en minhu puede referirse a Dios, como en mi traducción, o a la fe de los creyentes, en cuyo caso la frase podría traducirse por con una inspiración que emana de ella. Corán. Y en su momento les hará entrar en jardines por los que corren arroyos, en los que morarán. Dios está complacido con ellos, y ellos están complacidos con Él. Esos son los partidarios de Dios. Sí, en verdad son ellos los partidarios de Dios, los que alcanzarán la felicidad.